tengo confianza y enormes deseos de que Claudia Sheinbaum, una vez que asuma el poder, que se sienta ya bien asegurada en la silla, pues que sea ella la que mande y no el señor que dice que se va a ir a su rancho allá a la chingada y que va a venir de cuando en cuando a ver a su esposa porque no va a vivir con ella. Buenas noches, queridos amigos. Mi querido Pancho, una semana más, una semana menos. ¿Cómo ves las cosas? Pues mira, las veo como son. Las elecciones nos dejaron claro el mensaje de la ciudadanía. Quieren seguir con lo mismo. Está claro que están a gusto con este sistema. Fue una verdadera paliza. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Entonces eso, pues vivimos en un país de democracia y la mayoría es la que decide. Y en este caso quedó claro quién tiene la mayoría, ayudados, es cierto, por una elección de Estado, por los programas sociales, por las amenazas que hubo o advertencias a la gente de que si votaban en contra les iban a quitar los programas sociales, por errores propios de la oposición que no encontraron un mensaje convincente hacia el electorado, que no emocionaron a nadie. Xóchitl Gálvez nunca logró levantar entusiasmo, nunca se le vio como candidata ganadora. Y bueno, pues otros 6 años más de Morena y el oficialismo, con una diferencia aparente, sin López Obrador. ¿Y por qué digo aparente? Porque está el riesgo clarísimo de que el presidente saliente se quiera prolongar, digamos, la versión siglo XXI de Plutarco Elías Calles. Está clarísimo que no quiere apartarse del poder. Ahí trae a la virtual presidenta electa en giras que él encabeza. Si nos vamos para atrás, tú y yo, que ya tenemos cierta edad, jamás había visto yo un fenómeno similar. Es decir, el presidente saliente, el 6º año del presidente saliente siempre era el año en que lo iban abandonando progresivamente. Aquí no, aquí sigue siendo el rey, diría José Alfredo Jiménez, sigue siendo el rey. Y tengo confianza y enormes deseos de que Claudia Sheinbaum, una vez que asuma el poder, que se sienta ya bien asegurada en la silla, pues que sea ella la que mande y no el señor que dice que se va a ir a su rancho allá a la chingada y que va a venir de cuando en cuando a ver a su esposa porque no va a vivir con ella. Y no olvido ese comentario que hizo Pepe en alguna mañanera de que si la presidenta lo llama, él atenderá el llamado, pero ejerciendo su derecho a la disidencia. Eso suena a que me voy a meter cuando no me parezca lo que haces. Y él debería ya de irse, ya hizo su obra, quedó muy bien, salió triunfador, barrió en las elecciones, fue un referéndum de su gobierno, pero ya que suelte el poder, ¿no? Ahorita que decías, que realmente el bastón de mando sea de Claudia y no de él. Ahorita que decías el presidente saliente, es el presidente prolongante. Quiero volver sobre un comentario tuyo. Es indiscutible que fue una elección de Estado, pero fue tan manifiesta que quedaba ver la reacción de la gente, ¿no? Cuando yo pienso agandallarme, digamos, voy a una cola y se me antoja meterme a media cola y hacer esa trampa, pues yo debo calcular si la cola va a aguantar que yo haga la trampa, ¿no?
Entonces, si bien es cierto que él hizo muchas trampas, también es cierto que a la gente de la cola no le importó las trampas que él hizo, ¿no? Porque si no lo hubieran linchado, ¿no? Si yo voy a una cola de un banco y me meto, lo más seguro que me dicen, sácate, ¿no? O sea, tú estás acostumbrado para hacer trampas, pero a nosotros no nos gusta. Aquí el asunto, las trampas fueron obvias y la gente no solo no lo rechazó, sino que votó por él, ¿no? Ese es un componente muy importante para entender lo que pasó. Digamos, gente con trastornos mentales los hay en todos lados, pero no todos producen tantos daños, ¿no? Y el daño depende no de ellos, sino de su entorno. En este caso, aupamos a un loco, literalmente lo aupamos, ¿no? Él sedujo a unos y atemorizó a otros. Y entonces está el fenómeno de los seducidos y de los intimidados, que no se nos olvide para cuando hagamos una reconstrucción del obradorato como este arte de magia sexenal, ¿no? Pensaba en una cosa, la virtual presidenta, la candidata ganadora, pues yo me imagino que debes tener muchísimos pendientes, simplemente ir conformando su gabinete, ir pensando en sus planes, ir detallando sus primeros 100 días, o sea, tiene trabajo, pero para rato, ¿no? Entonces, una consecuencia de andar en la gira con él, que es claro que no le puedo decir que no, pues es que tiene que dejar para después, ¿no? Esas pendientes que a ella le deben apremiar, ¿no? Y aquí tengo un paréntesis. No solo lo anda acompañando a López Obrador en sus giras, sino que literalmente le impuso el plan C. Ah, claro. Sí. Ya ella dijo que en septiembre está bien que se metan a estas 5 leyes, entre ellas la reforma al Poder Judicial, que López Obrador está obsesionado con ellas, ¿sí? Y que seguirán las otras, por ejemplo, la eliminación de los órganos autónomos. Dice que con eso nos ahorraríamos 100,000 millones de pesos. ¿Quién se los ahorraría? ¿Y a dónde irían a parar esos 100,000 millones de pesos? En un gobierno cuya zona más turbulenta, Pepe, ha sido la transparencia. No hay transparencia, las obras están protegidas como de interés nacional, público y de interés nacional, no hay acceso a la información sobre los concesionarios, quién se llevó los contratos, cuánto costaron. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Nada. ¿Por qué lo reservaron? Pues es obvio que no quieren que se sepa quiénes fueron los beneficiarios, de a cómo estuvo el moche y todo lo que le sigue. El gobierno que supuestamente iba a combatir la corrupción. No se combate la corrupción eliminando, por ejemplo, al INAI, que es el organismo encargado de la información, la transparencia y la protección de datos personales, cosa que el presidente parece que no conoce. Lo que le sucedió a Carlos Loret, por ejemplo, donde da a conocer sus propiedades, da a conocer su salario, da a conocer... Eso es violatorio de la ley. Al presidente le vale un pito. ¿Por qué? Porque la Constitución solo habilita un juicio al presidente por traición a la patria, que lo desafueren por traición a la patria. Y pues ahí no se puede hablar de traición a la patria, no son ese tipo de cosas que ahí sí me gustaría que al presidente le quitaran ese fuero y que fuera como cualquier ciudadano que si comete un delito sea punible y no sea... Pues te vas a quedar con las ganas, mi querido Juancho. Las cosas suceden porque no hay castigo, no hay sanción. ¿Cuántas veces se metió en la elección, Pepe, a favor de un partido y en contra del otro? ¿Y qué pasó? Tiene 52 reclamos del INE por haberse metido. No tenía ninguno, le valió. A ver, ahorita que mencionas eso, quiero insistir en algo que ya he dicho en otro programa, ¿no? Ha sido tan clara la actitud del gandaya que, bueno, merece toda nuestra reprobación, pero una vez más, ¿no? Si yo intento agandallarme una cosa en un medio X, por ejemplo, aquí con los compañeros, ¿no? Y agarro a golpes a uno, le quito el chaleco al otro, pues no necesariamente me van a dejar, ¿no?
Y aquí el asunto es, él se ha comportado como un gandalla, pero el pueblo, ese concepto vago, no solamente lo ha aguantado, lo ha premiado. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene la víctima, que permite que abusen de él y todavía lo premia? Pues te digo, hay varias posibles explicaciones. Ya hablamos de que para mí es la principal, estas dádivas o programas sociales que se reparten a millones de mexicanos. México es un país que tiene mucha pobreza. Entonces, toda esa gente, pues, evidentemente no tenían nada. Yo suelo contar una anécdota rápido del día que Xóchitl hizo un meeting frente al Ángel, apenas se acababa de registrar, y de repente vi entre todos los asistentes a 3 personas cuya ropa reflejaba que eran muy humildes. Me llamó la atención, me acerqué y les pregunté qué estaban haciendo ahí. Voy a ser breve. Les pregunté, ¿van a votar por Xóchitl? No. Y les digo, ¿y qué hacen aquí? Pues a ver qué dice la señora. De repente uno de ellos, así tajante, me dice, mire señor, nosotros somos albañiles, no tenemos ingresos fijos. De cuando en cuando tenemos trabajo, pero con lo que nos da el presidente López Obrador, subrayo, el presidente López Obrador, ahí la vamos llevando. Es decir, la gente asimila los programas sociales con López Obrador. Y eso para mí es uno de los principales motivos de la derrota. Hay muchos más, porque realmente la oposición no tuvo el mensaje, no supo comunicar, la gente no lo siguió, a pesar de todas las críticas que hay en contra de Morena y en contra del propio presidente. Pero las mañaneras cuentan más que 10 periódicos, mi querido Pepe. Yo coincido contigo en el factor económico de las dádivas y las pensiones, pero quizás sea por mi profesión, Hay tantas motivaciones oscuras en el ser humano, y cuando digo oscuras quiere decir inconfesables, Tantas cosas que hacemos todos por razones que no confesamos, Que es más fácil echarle la culpa a lo que es obvio, En este caso lo obvio son las pensiones, Pero hay tantas motivaciones. Pero no es echarle la culpa, Pepe. A ver, no me refiero a eso. No. Es que estamos manidos con que ese es el factor. Insisto, ese es uno de los factores. Insisto, Yo creo, si me permites, que con mucho no es el más importante. Con mucho. Y te voy a decir por qué. Ahí sí no estoy de acuerdo. Está bien, tú tienes tu punto y tengo el mío, ¿Por qué? Muy respetable. Porque entonces, ¿cómo explicas que gente de clase alta y media votó por él? Pues porque tampoco les fue mal. A ver. Es decir, recuerdo haber leído algún artículo donde los grandes tricotes son más ricos ahora que en el 18. El gobierno les dio a llenar, ¿sí? Me llamó la atención también, Pepe, la clase media. La clase media yo sentía que la tenía perdida por todos los insultos, porque fueron insultos que lanzó a la clase media. ¿Sí? En la Benito Juárez, afortunadamente, la gente sí se la cobró en la urna, ganó con 70% el candidato a alcalde, O sea, ahí arrasó. Porque acuérdate que él decía que los de la del Valle eran tan reaccionarios que tenían una calle que se llamaba Porfirio Díaz. O sea, como si los de la del Valle hubieran bautizado esa calle Porfirio Díaz. En fin, cosas. Sí, hay que admitir que la gente, si hubiera habido ese fraude de 30 puntos que algunos alegan, pues la gente estaría en la calle protestando, como sucede en otros países, La gente en México son broncos, pues, cuando no les parece. La gente está conforme con este gobierno. Insisto, yo creo que después de que esto pase, tendremos que darnos tiempo para reflexionar en esta nube negra, llamémosle el obradorato,
que no se circunscribe ese sexenio. La presencia de López Obrador vino a enrarecer la vida pública de México desde hace muchos años. Y no ha sido el único actor en el estrado, ¿no? Ha habido sus contemporáneos, la gente que estaba antes que él en la oposición, la manera como él llegó, como se fue abriendo paso, aquellos presidentes que lo oparon, que lo ayudaron, que le dieron dinero, en fin, es todo un fenómeno complejísimo. Hemos estado tan al día a día que no hemos tenido tiempo ni reposo para ver esto en perspectiva, ¿no? Cuando por lo menos él se acabe de ir, ¿no?, tendremos la oportunidad de mirarlo en perspectiva y volver sobre estos temas que supongo que va a ser muy interesante. Sí, hace falta una revisión a fondo, estudiar el fenómeno que pasó, por qué, a pesar de todos los errores que se señalaron a lo largo de casi todo el sexenio, a pesar de que la prensa comercial no le fue favorable, a pesar de que 250 intelectuales, entre ellos los más conocidos de México, firmaron un desplegado advirtiendo sobre los riesgos de que siguiera la Cuarta Transformación, la gente... Y a pesar de la pandemia, y a pesar de los muertos, y a pesar de los perdidos, y a pesar, ¿no? Parece, bueno, en fin, el resultado ahí está, no hay modo de rebatirlo. Fue una paliza la que le dieron a la oposición y pues si vivimos en democracia hay que aceptarlo. Yo creo que estamos ante un tema histórico en el sentido de que esto ha venido a marcar una época y tendremos que reflexionar a fondo sobre esta situación. No podemos después pasarla por alto porque el que no reflexiona sobre su pasado está condenado a repetirlo, decía el filósofo Santillana. Pues ya nos tenemos que ir, Pancho. Una semana más, una semana menos. Aquí nos veremos. No nos faltará. No nos faltará. Se anuncia que habrá mucho material para la manzana de la disco. Buenas noches. Buenas noches.